Abrimos este segundo bloque de Noticiero Central con una noticia realmente muy importante, no solamente para nuestra ciudad, sino también para la región y para la provincia. ¿Por qué no a nivel nacional, no? Porque hablamos de cooperativismo escolar y un libro que se ha presentado sobre este tema, cuyo título es Cooperativas Escolares, Antecedentes Nacionales y Desarrollo en la provincia de Santa Fe. La verdad es que esta obra es fruto del trabajo conjunto de investigadores del IRICE, CONICET y la Universidad Nacional de Rosario, pero también, por supuesto, con el Departamento de Investigación del ICES de la Fundación Grupo Sancor Seguros, ¿no? Por lo cual estoy en comunicación con varios de los actores que tuvieron que ver con esto. Por un lado, le doy la bienvenida a Román Frutero, director del ICES Educación Superior Universitaria y del Centro Universitario Sunchales, y por otro lado a Adrián Ascolani, que es doctor en Historia y es director del Instituto Rosario de Investigación en Ciencias de la Educación, justamente que lo nombrábamos anteriormente, IRICE, CONICET, Universidad Nacional de Rosario. Gracias a los dos, bienvenidos. Hola Fabi, un gusto saludarte. Bueno, voy a arrancar con Román para que nos cuente cómo nace esta iniciativa justamente desde el Departamento de Investigación del ICES, algo que en su momento, Román, nos habías comentado algo aquí, ¿no? Bueno, sí, rápidamente contarles que este año ICES está cumpliendo 35 años de vida institucional. Nacimos en el año 86 de la mano de Casa Cooperativa y por lo tanto tenemos origen, identidad y propósitos cooperativos. No solo en la formación profesional académica de los estudiantes, sino también en la formación humana en valores y principios cooperativos. Y en ese sentido es que venimos desarrollando distintas actividades que ponen en relevancia a la cooperación. No solo realizando actividades académicas, sino también de investigación. En lo que es académico, ustedes saben que tenemos nuestra licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo, también que todo lo que es cooperativismo, mutualismo, asociativismo está transversalmente en todas las carreras de ICES. Hemos creado junto con la Dirección de Asociativismo el Observatorio del Ecosistema Asociativo, también el Centro Juvenil de Cooperación con nuestros estudiantes, y venimos desde el año 2012 trabajando en investigación en materia cooperativa. Primero hicimos un trabajo de investigación que tiene que ver con el desarrollo de las entidades cooperativas en la ciudad de Sunchales, luego el impacto de las cooperativas escolares en el nivel primario, y así fue que en el 2018 con la Fundación Grupo Sancor Seguros dijimos, bueno, tenemos que ir por más en investigación cooperativa y nos propusimos jerarquizar la metodología de investigación. Es así que tomamos contacto fines del 2018 con IRICE, CONICET, UNR, para comenzar un trabajo de investigación que de alguna manera nos ponga en relevancia el impacto del cooperativismo escolar en toda la provincia de Santa Fe. En el 2018 fue pergeñado, de alguna manera hicimos el cronograma de trabajo, lo pensamos al proyecto de investigación. En el 2019 se hizo la actividad de campo, donde ahí participó de manera colaborativa un equipo de ICES junto con el IRICE, integrado por nuestra secretaria académica y de investigación, también por estudiantes de ICES, por auxiliares docentes, y en el 2020 se hizo toda la redacción y finalmente la edición en el 2021. Ese fue un poco el trayecto que fuimos haciendo y de manera colaborativa con todo el equipo de Adrián Ascolani. Adrián, y bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer, adaptado a televisión, ¿no?, un resumen, ¿no?, de este libro? Porque uno en Sunchales respira cooperativismo, estamos en la capital nacional, pero esto va mucho más allá y tiene un impacto que puede ser, como decía, como señalaba Román anteriormente, no solamente a nivel provincial, sino más allá de los límites, ¿no? La importancia del cooperativismo escolar, poder destacarlo y llegar a todo el país, ¿no? Bueno, nosotros partimos de algunas preguntas presentes, por ejemplo, cómo funcionan las cooperativas, cuáles son sus integrantes, qué ideas tienen los alumnos sobre el cooperativismo, si los profesores están formados para dar esas materias,
si el Estado, a través de las políticas educativas, da cabida a la formación en el cooperativismo, y si después hay un vínculo entre los egresados de las escuelas secundarias, porque ese fue el objeto de este estudio, con las empresas cooperativas, o bien pueden por su cuenta realizar algún tipo de emprendimiento cooperativo. Entonces esas eran las preguntas. Hicimos una enorme cantidad de entrevistas, 500 entrevistas aproximadamente, encuestas, 500 encuestas a los alumnos y varias decenas de entrevistas a funcionarios, docentes, algunos de los profesores guías, también alumnos que están en los consejos de administración. En fin, y de eso salió un resultado muy voluminoso de datos que fue analizado más desde una perspectiva antropológica, porque componen este equipo otras 3 antropólogas, la doctora Silvia Lucín, la doctora Gabriela González y la antropóloga Delfina Supisiche. Y yo que tengo una formación en historia y en ciencias de la educación. Entonces, desde esa perspectiva, diríamos, de ver qué ocurría en el presente y tomando todas estas muestras que eran de 10 escuelas, de 10 cooperativas seleccionadas, que es más o menos la 10ª parte de las cooperativas que existen a nivel primario y secundario y de otras modalidades en la provincia. Y de ellas tomamos 4 y ahí hicimos un trabajo mucho más en profundidad. Entonces, con ese cúmulo de información es que se hizo una primera parte. Y después fuimos hacia atrás en el tiempo, hasta fines del siglo XIX, con algunos archivos muy importantes del Consejo Nacional de Educación, del Ministerio de Educación de la Nación, del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, y de ahí vimos cómo fue evolucionando el concepto de cooperativismo escolar y también cuáles fueron las políticas oficiales. Qué interesante. ¿Cuál fue la primera cooperativa escolar, por ejemplo, en la Argentina? Que nosotros hayamos detectado con documentación es de 1921, de un consejo escolar de la ciudad de Buenos Aires. Hay otra de la cual hay indicios, pero la verdad que no encontramos esa documentación, de la ciudad de Pigüé, que es la que normalmente recoge la tradición de enseñanza del cooperativismo escolar. Pero la verdad que la única documentada para nosotros es del mismo año en la ciudad de Buenos Aires. Después, desde 1924 a 1930 se crearon 10, ya con un objetivo más concreto, más organizado y dependientes de una inspección de cooperativas escolares, siempre en Capital Federal. Y después, en la década del 30, van surgiendo algunas, inclusive en nuestra provincia, clubes escolares que tenían algún elemento de cooperativismo. Y hoy por hoy, digamos, la provincia de Santa Fe, ¿cómo está ubicada en relación al resto del país? Bueno, diríamos que no está mal ubicada, pero está en la mitad de la cantidad de cooperativas escolares que tiene la provincia de Córdoba. Pero está más o menos en una proporción como la que tiene Buenos Aires. Y después nuestro hay otras provincias, por ejemplo Mendoza, Chaco, Misiones, que están con una cantidad un poco menor. Podría decirse que diríamos, el desarrollo del cooperativismo escolar es relativo en comparación con la cantidad de escuelas que hay y los beneficios que podría reportar. Bien. Y, por ejemplo, si nos metemos un poquito en el tema del libro en sí, la primera parte que comentabas recién, Adrián, mi consulta es los lineamientos generales en cuanto a las respuestas de estas preguntas que vos planteabas, ¿no? A ver, ¿están preparados los profesores? ¿Los chicos después cuando terminan tienen el contacto con el tema cooperativo? ¿Tenemos lineamientos para dar como respuesta a esas preguntas? Bueno, o sea, te diría desde el comienzo del siglo XX, cuando se crearon las primeras cooperativas, hasta más o menos la década del 60, el discurso predominante era de reproducir lo que pasaba en las cooperativas de adultos y en las cooperativas infantiles. Bien. ¿Sí? Desde ahí en más, desde los fines de los años 60, comienzos de los 70, y progresivamente hasta la actualidad, fue imponiéndose más un discurso sobre que la cooperativa es un escenario para transmitir valores, para experimentar pedagogías, para hacer políticas de inclusión en un discurso más reciente. Bueno, entonces ha habido un cambio,
una marcha en cuanto a la concepción de las cooperativas. Y en el presente, si uno piensa, diríamos, en las posibilidades de las cooperativas escolares, en cuanto a beneficios económicos para sus asociados, en cuanto a educación cooperativa y educación económica, que es algo que prácticamente no se da, ¿no es cierto? Si nosotros tuviéramos en el país buenos consumidores, o sea, consumidores conscientes, responsables, quizá la situación económica para muchos sectores, sobre todo para los sectores más vulnerables, sería más ventajosa que la actual. Entonces, la cooperativa puede dar muchos beneficios. Y uno ve que hay avances y que hay limitaciones. En cuanto, por ejemplo, no hay una formación específica para los docentes guías, y ellos deben formarse en otras carreras de origen, y después también enfrentar una especie de falta de reconocimiento a nivel de remuneración, a nivel de especificidad de sus materias, que no está resuelto en nuestra provincia. Y de parte de los alumnos, bueno, va entrando ese vínculo con el mundo cooperativo. Desde una perspectiva del cooperativismo de adultos, quizá haría falta más capacitación en elementos técnicos, porque todo lo otro es muy bueno, ¿no es cierto? Innovar en pedagogías, enseñar valores, pero no necesariamente se necesitaría una cooperativa escolar para hacer eso. Claro. Si la cooperativa tiene una especificidad, es sumar a todo esto, que está muy bien, el elemento económico también. Sin que sea predominante, porque no es el objetivo de la cooperativa el lucro, por ejemplo, o simplemente la comercialización de un producto o la producción para la venta. Hay otros elementos. Por ejemplo, en la cooperativa lo más importante, como digo, es el buen consumidor, el que más consume dentro de los patrones de la cooperativa, porque es el que se beneficia con los menores precios. Adrián, es una lógica diferente a la comercial. Bien, y las características generales del libro en cuanto a apartados, a cantidad de páginas, a ver, ¿con qué nos vamos a encontrar? Se van a encontrar con un libro de 304 páginas, o sea, voluminoso, donde hay un recorrido prácticamente de un siglo, de cómo se fue transformando, de cómo fueron surgiendo también apoyos de la sociedad civil, de las organizaciones diversas, algunas de tipo agraristas, pero otras también urbanas, sobre el desarrollo del cooperativismo y que tuvieron influencia en las cooperativas escolares. Y algunas entidades internacionales, por ejemplo, CALCME, UICES, que también, o Cooperativas de América, que también apoyaron todo ese movimiento. Bueno, y el caso de Sancor, que siempre, de la Fundación Sancor Seguro, y dentro del complejo de Casa Cooperativa en Sunchales, que ha sido, digamos, muy destacado, porque la verdad que no se ve otro así en el país. Así que, bueno, van a encontrar eso. Y después, como les digo, el diagnóstico de qué ocurre tomando todas esas cooperativas que se han estudiado minuciosamente, para ver en qué estado está, diríamos, de desarrollo tanto las ideas cooperativas como las prácticas de cooperativismo. Pienso que es un libro necesario para quien se va a dedicar o va a tener contacto o va a ser docente de materias relacionadas con este tema. Román, interesantísimo para nosotros contar con ese libro aquí, ¿no? Sin lugar a dudas, y bueno, siempre ustedes fomentando un poco todo lo que tiene que ver con la promoción de los valores, de la investigación relacionada al cooperativismo. ¿Cómo sigue esto para adelante? ¿Hay más investigación? Me imagino que sí. Sí, por supuesto, esa es la idea. Como también decía Adrián, es un excelente material de lectura, de aprendizaje para todos los actores que están vinculados al cooperativismo escolar, docentes guías, estudiantes, y por supuesto que nuestro objetivo es seguir con la generación de conocimiento, con la investigación, y qué mejor que en materia cooperativa, como bien comentaba Adrián, por todos los beneficios que produce el aprendizaje justamente de los valores y principios, y la vivencia y la práctica cooperativa, porque nosotros en Sunchales, sobre todo lo que destacamos, que con las distintas instituciones, con la Fundación, con Casa Cooperativa, es sobre todo la práctica cooperativa, además de la educación y creación conciencia cooperativa, con todos los trabajos de investigación y la propia academia desde ICES, también la vivencia y práctica cooperativa. Así que sí, nuestro objetivo es seguir y bueno,
sobre todo en lo posible con el acompañamiento de Irice, de Adrián, de todo su equipo, que la verdad que lo destacamos porque una vocación de servicio impresionante, para nosotros ha sido un gran aprendizaje. Nos han formado a través de algunos cursos previos al desarrollo de este libro en metodología de investigación de CONICET, así que estamos más que agradecidos de este vínculo y de todo lo que podemos seguir generando. Bien, y quiero contarles a todos que si quieren acceder a más información sobre el libro, pueden hacerlo escribiendo a fundación@gruposancorseguros.com, ¿no? Porque por ahí mucha gente, o también hay algunas instituciones que quieren más información y necesitan esto. Así es, pueden comunicarse a ese mail. Bueno, también están los teléfonos de ICES, exacto, que ya los conocen seguramente. Quiero agradecerles muchísimo a los dos, felicitaciones por este trabajo, un material indispensable. Seguramente nosotros en Sunchales lo vamos a usar muchísimo, como así también en la provincia, y gracias por este tiempo y por permitirnos entrar en este maravilloso mundo del cooperativismo, en este caso escolar, a través de este documento tan pero tan importante como es este libro. Gracias a ustedes, Fabio. Gracias a usted.